Vamos de una vez con lo último, con lo más importante de el discurso en la ONU de Nayib Bukele, de Javier Milei, de Gabriel Boric, de Giorgia Meloni, y por supuesto, pues un Gustavo Petro que ha pasado vergüenza absoluta. Se notan grandes diferencias, el tremendo contraste entre el discurso de Bukele hablando de su país, el discurso de Milei hablando de su país y hablando en contra de la mismísima ONU, hablando en contra de la agenda globalista, del progresismo, hablando en contra de la dictadura en Venezuela, Gabriel Boric, ejemplo total, hablando de Chile, hablando contra la dictadura venezolana, hablando contra Maduro, Gabriel Boric. Tenemos también a Daniel Noboa hablando de su país, hablando de cómo está trabajando para acabar con el crimen organizado en el Ecuador, comentando sus logros, sus avances, lo que todavía falta por hacer en materia de crecimiento económico, en materia de el desempleo juvenil que, pues, por supuesto, aprovechan estas organizaciones criminales. Todos estos mandatarios hablando de sus países, hablando en contra de la dictadura venezolana, cubana, la dictadura en Nicaragua, con un auditorio, por supuesto, lleno comparado con lo que fue la sinvergüencería de Petro, que habló de inteligencia artificial, de cambio climático, de un discurso ya trasnochado, copiado, ¿no? Fraudulento de Petro, a quién sabe a quién se lo robó, no dijo nada, nada nuevo, no dijo nada importante Petro, defendió la dictadura en Venezuela, defendió la dictadura en Cuba, defendió a los terroristas de Hamas, a los terroristas de Hezbollah, ¿m? Estos que utilizan a niños como escudos humanos en Palestina. No habló Petro en ningún momento de Colombia, ¿m? Pero sí habló defendiendo a la dictadura venezolana. Vergüenza absoluta, el impresentable, qué dolor que este sea el presidente de Colombia, por supuesto ilegítimo, porque se robó las elecciones. Vamos directamente con Nayib Bukele. Dicen que hemos encarcelado a miles. La realidad, lo que no te cuentan las ONGs, es que Bukele ha liberado a millones, millones de salvadoreños. El Salvador que hoy tiene migración inversa, regresan los salvadoreños a su país gracias a la política del estado de excepción de ley y orden de Nayib Bukele, ¿no? En Colombia es al revés. ¿No? Los criminales en las calles, millones de colombianos encarcelados, muchos desplazados forzadamente, muchos otros, ¿no? Tienen que quedarse en sus casas resguardados porque si salen los asesinan los amigos del gobierno del señor Gustavo Petro. Escuchemos a Bukele. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Sí. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Sí. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan. Pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas. Pilas, pilas, mensaje de Nayib Bukele al dictador venezolano. Otra vez. Censuramos opiniones. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. Ahí está. Venezuela. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. Venezuela, Colombia. En El Salvador, tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. Bravo. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad. Seguridad para los ciudadanos honestos, ¿no? Gobernando para la gente buena, como es, como debe ser. De los criminales.
Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Duro. Ahora son los buenos, los que viven libres. Así es. Sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Lo hemos dejado claro en este canal. Los derechos humanos son, para los humanos, derechos. Y aquellos que son bandidos, torcidos, ¿no?, deben estar, por supuesto, al ser enemigos del derecho, al no poder vivir en la sociedad civilizada, bueno, deben ser llevados a las prisiones, a la megacárcel, al SECOP de Bukele, ¿no? Deben ser obligados a trabajos forzados también, seguramente, porque no puede ser gratis que estén allá, perdónenme. No puede ser que además del agravio de lo que hace el criminal contra ti, ahora tengas que pagarle la comidita, la estadía, el hotel. No, señor. Tiene que trabajar para comer, como está ocurriendo actualmente en El Salvador. ¿Qué ejemplo? Claro, El Salvador es incluso hasta más pequeño que Bogotá, pero cómo le ha dado una lección a todo el mundo y se ha convertido en un ejemplo para toda la región. Pasamos con Gabriel Boric. Siempre lo hemos dicho, un tipo respetable, de izquierda, pero respetable. Porque a pesar de todo, que viene hasta de ser un bandido de la primera línea chilena, este señor ha demostrado ser un demócrata en cuanto a su posición firme contra la dictadura en Venezuela. Hay una gran diferencia entre un demócrata y un autoritario, entre un dictador, un candidato a dictador como Gustavo Petro, que parece el canciller de Maduro, que defiende a Maduro donde puede, tienen negocios con la dictadura, por algo Armando Benedetti era el embajador de Colombia en Venezuela, están robando sabroso, por algo Petro propicia la expulsión de Colombia de Edmond Group, no es casualidad, necesitan que no haya manera de controlar, vigilar, contrastar información en cuanto al narcotráfico y el lavado de activos, porque en eso está este gobierno. Mientras tanto, la señora Francia Márquez en su helicóptero, en su negocio de harina ancestral. De eso también están viviendo sabroso en el petrismo. Veamos, Gabriel Boric, de verdad, respeto a Gabriel Boric. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Duro. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles. ¿Qué diferencia, queridos amigos? Ayer compartíamos unos extractos del discurso de Petro en la ONU. De verdad, qué diferencia cuando alguien asume su papel, asume su lugar en el mundo, entiende que es el presidente de un país, entiende la importancia del lugar en donde está, la valora y no está allí creyéndose más de lo que es, Petro que piensa que es el líder intergaláctico, Petro que se cree el profeta de los últimos tiempos de la catástrofe climática inminente, ¿no? El Greta Thunberg colombiano. ¿Qué diferencia? Hay casi 1 millón de venezolanos en Chile. Por supuesto que Gabriel Boric puede y debe hablar de lo que está aconteciendo en Venezuela. ¿Mm? Y por supuesto repudiando el fraude electoral de Maduro. ¿Mm? Pero qué vergüenza Petro. Terminó por allá. Dice que Stephen Hawking había dicho que la inteligencia artificial, ¿no?, que el Armagedón, dijo Petro, duró años, Petro, para entender que la palabra era Armagedón y no Agamenón, ¿cierto? Qué gran diferencia el discurso de Bukele hablando de su país, con orgullo de su país, de sus logros, de lo que ha hecho por su pueblo. Y Petro sale y nos habla de Palestina, de Hamas, luego defiende al dictador Maduro, luego salta a Cuba, Nicaragua. De verdad, qué tremendas diferencias y qué pesar y qué dolor por Colombia. Sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma.